Navidades, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches, amigos, estamos ya a un paso de la Navidad, pero aquí seguimos en el estudio 1 de la cadena SER. Acaban de terminar los lances del maestro Manolo Molés y damos una larga cambiada. Nos metemos de lleno en el misterio, todo en penumbra. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. En nuestro control, don Carlos Nicolás. Hola, Carlos, buenas madrugadas. También por ahí está Jairo Águila, de Lugarteniente. Despegamos la bonita música que nos pone don Carlos Nicolás, que es una compilación de Lainet, uno de esos genios que hacía cosas y recuperaba grupos y sintonías de la música electrónica española, esa gran desconocida, y que nos sirve para cambiar de atmósfera. Hoy tenemos un montón de cosas, un montón de historias. Ya sabéis, viernes de 1:30 a 3 de la madrugada, y los domingos de 3 a 4 después de los toros, y el viernes después del larguero. Enseguida Carmen os va a recordar todos los programas especiales que tenemos, porque va a ser algo increíble. La semana de Milenio 3, preparaos, abrochar los cinturones, porque va a haber una auténtica semana de enigmas y misterio. Y es que se van a hacer ya, nos vamos casi a hacer hermanos de sangre de estos micrófonos amarillos, porque esta semana, Carmen, al margen de los programas de siempre, viernes y domingo, viernes 1:30, domingo a las 3, ya lo sabéis, eso no contamos. Vamos con programas especiales, que la gente tome lápiz y papel, porque esta semana va a ser muy intensa y yo creo que va a merecer mucho la pena. Pues vamos a estar aquí con todos vosotros muchos días y en muchos horarios, en distintos horarios. Empezaremos el miércoles, el día de Nochebuena, a las 3 de la tarde, si no recuerdo mal. Y a las 10. Y a las 10 de la noche estaremos con vosotros con un programa pues en el que trataremos sobre el documento Q, el Titulus Crucis, nuevos misterios en torno a Jesús de Nazaret. La urna de Jesús, que hay de verdad y de mentira, la urna del hermano. Con la urna. El sábado 27 a las 10 de la noche continuaremos con enigmas bíblicos. Sábado 27, 10 de la noche. El domingo 28 a las 10 de la noche también, misterios de la Navidad. Vamos a dedicar pues un programa a todas esas curiosidades de la Navidad. Por ejemplo. ¿Papá Noel era rojo antes o era verde? ¿Cuándo nació Jesús? También. Por ejemplo, ¿no? Que es interesante también cuando nació Jesús de Nazaret. La estrella de Belén, los Reyes Magos, un montón de cosas, no de la Navidad en sí, sino de estos días, que nos preguntamos cómo, de qué forma, por qué surgen, qué tradiciones ocurren en algunos países. El otro lado, como la cara oculta de la luna, pues la cara oculta de la Navidad. ¿Esto será, Carmen, cuándo? Esto será el domingo 28 a las 10 de la noche. O sea, que de momento llevamos Nochebuena. Tenemos 24... El programa de siempre el viernes, de 1:30 a 3 de la mañana, el sábado 27 a las 10 de la noche, el domingo 28 a las 10 de la noche y el miércoles 31. ¿Y el miércoles 31 qué? A las 3 de la tarde y luego a las 10 de la noche. Yo creo que me he hecho más lío con esta última explicación que has hecho, o sea que yo creo que es mejor tomar de nuevo, pasar a limpio, Carmen, me vienes con esa cara, porque decíamos que los viernes no lo incluimos. Los viernes no lo incluimos porque si no la gente se lía. El día 24, Nochebuena, programa a las 3 y a las 10. El sábado, día 27, a las 10 de la noche. El domingo, día 28, a las 10 de la noche. Eso van a ser misterios bíblicos y misterios de la Navidad, ¿no? Perfecto. Y el miércoles, día 31, Nochevieja, a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche. Yo creo que ahora está clarísimo, ¿no? O sea, en definitiva, una semana con un montón de historias, un montón de enigmas. Vamos a hacer el esfuerzo, vamos a ver si nos acompañáis, yo creo que sí, porque en estas fechas hay que centrarse en este tipo de programas y saber si es cierto todo eso que nos contaron, saber qué pasó con Jesús de Nazaret. Intentaremos traeros toda la información fresca y antigua y ponerla aquí para que vosotros, bueno, pues dilucidéis. Y las músicas que usábamos, por ejemplo, el fondo 1, el célebre fondo 1, también de nuestro querido amigo Lainet, esas músicas que son muy difíciles de encontrar, nos preguntáis constantemente, ¿qué música suena cuando sale a la biblioteca? ¿Qué música es la cabecera de este programa? ¿Qué música es con la que hemos empezado, por ejemplo, hoy? ¿O esas otras de terror? Bueno, pues todo eso, vamos a hacer este regalo especial. Estamos en plena Navidad, Carmen, y vamos a regalar las sintonías de Milenio 3, las sintonías especiales de Milenio 3. Pero aún es más, como estamos en Navidad y como es un tema absolutamente especial de estas fechas, ya podemos decir que decían los compañeros que estábamos en invierno, estamos en Navidad. ¿Qué te parece, Carmen, si regalamos 3 discos, 3 CDs de sintonías a quien caiga, quien diga la cámara, quien diga la pantalla de ordenador? 3 discos de sintonías con todos esos temas maravillosos, electrónicos, Jean-Michel Jarre, Vangelis, temas experimentales, pero además 3 libros muy especiales que van a tener que ver con el primer viaje que vamos a hacer esta noche, ¿no? 3 libros de Planeta Encantado.
esa serie que, como sabéis, hace todos los domingos nuestro amigo Juan José Benítez. Pues han sacado libros de lo que es la serie y vamos a sortear 3 también entre todos los que nos mandéis esos SMS al 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Vamos a tener muchísimas cosas, o sea que podéis opinar de todas ellas. 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Y es que Planeta Encantado se ha marchado a muchos lugares de diferentes culturas, ha sacado imágenes absolutamente impresionantes y el primer viaje que vamos a hacer va a ser al corazón puro de África. Y además vamos a dar la bienvenida en unos minutos a uno de los, creo que van a ser colaboradores de lujo de este programa a partir de ahora. Hemos hecho un nuevo fichaje, un nuevo corresponsal y os lo vamos a contar. Pero como siempre antes, como estos domingos siempre hacemos, vamos a repasar esos mensajes que nos llamaron la atención especialmente en una noche que fue, bueno, pues de investigación pura y dura. Quienes nos sigáis los viernes sabéis que estuvo aquí ni más ni menos que el director general, comisario general de la Policía Científica Española, que también ha causado mucha expectación, lo hemos visto en internet y en otras partes. El comisario jefe, el hombre que manda en la Policía Científica Española, el CSI español, estaba aquí con nosotros en este estudio 1 hora y media y nos contó infinidad de cosas. Un hombre abierto al misterio. Luego dicen que no hay científicos, ¿verdad?, que se interesan por el misterio. Nos habló de casos inexplicables, nos habló de historias que cuando llegan los policías no saben cómo, bueno, pues analizar. Y no lo decía un cualquiera, lo decía el comisario general de la Policía Científica, el señor don Carlos Barrios. La verdad es que fue algo impresionante, fue una sensación importante, ¿verdad, Carmen?, tener ese hombre con nosotros, que fuera tan abierto, tan audaz, y vosotros preguntasteis muchas cosas, y además, como siempre, con buen tino. Vamos a recordarlas. Pues un amigo que nos escribía ese 7640 nos decía: ¿habéis investigado por qué hay tantas desapariciones, asesinatos y ese tipo de sucesos en la zona del Levante? Bueno, pues eso es lo que nos preguntábamos también. Evidentemente Alcácer salió enseguida. El comisario Corrales Bueno nos decía, bueno, pues la verdad es que fue increíble. Tuvimos un cráneo en las manos que decían que era el de Anglés, Antonio Anglés, en Calviva. A pesar de haber sido cocido en Calviva, que vaya historia, lograron sacar ADN. Nos hablaron de programas informáticos, de cómo se buscan los emparejamientos genéticos, de qué hace el Interpol en España. Fue increíble, pero hay un dato. En Levante, no sabemos por qué, hay más criminología, hay más movimiento sectario, y hay además, más desapariciones. sobre todo, ocurren más este tipo de sucesos cuando hay viento de levante. Hay comprobaciones de los casos que se dan muchísimos más con ese viento. Después Álvaro García desde Valencia nos decía: por favor, hacer un programa sobre el Tercer Reich. Me estoy leyendo el libro del Archivo del Misterio y me encanta. El libro El enigma nazi de José Lestre, Archivo del Misterio de Edad. Nos están llegando críticas buenísimas. Sabéis que ya un viernes especial de biografías, creo, hablamos de Hitler y el esoterismo y, por supuesto, tomamos buena nota. Cojo el lápiz ahora mismo, mira, se escucha y todo, bueno, el Rotring, mejor dicho, y me apunto enigma nazi, dentro de muy poco el tema en profundidad. Juan desde Tarragona: hola Iker, supongo que estarás enterado del espectro que se filmó en un castillo de Inglaterra saliendo por una ventana. Bueno, ha sido una noticia increíble. La damos luego. Era por una puerta, luego lo comentaremos. Alberto de Málaga: ¿por qué nunca apareció el Nani? Dicen que fue el primer delincuente con atisbos políticos desaparecido de la democracia, de una forma absolutamente extraña. Uno de esos casos que quedaron pendientes para hablar con el comisario, el señor Corrales, y con Carlos Berbel, que estuvo con nosotros, con su libro CSI, y que yo creo que va a dar muchos interrogantes, porque es uno de esos casos que, bueno, el cuerpo desapareció, enterrado en algún lugar, en alguna tumba sin nombre, ¿no? Pero es que de desapariciones hubo muchos interrogantes: el niño de Somosierra, el niño pintor, nombres que salieron. Os prometemos, con los mismos invitados, con el director de la Policía Científica Española, ni más ni menos, un programa sobre desapariciones insólitas o extremas, como ellos dicen, en España. JJ de Madrid: ¿es verdad que hay un forense español que es el mejor en su campo? Hombre, dicen que hay varios, ¿no? Gran fama tiene uno que es compañero y se puede decir colaborador de este programa, para nuestro honor, que es José Antonio García Andrade. También el doctor Reverte Coma, en lo que es análisis de huesos y datación de lo que es una persona, su edad, cómo murió por los huesos, están considerados autoridades mundiales, sobre todo gente como Andrade y Reverte, así que tenemos ese orgullo. Manuel desde Alcañiz: ¿las chicas de Alcácer podrían haber sido asesinadas por un grupo satánico internacional? Ahí quedó la duda, ¿no? La gente preguntaba mucho por ese tema y no supieron responder tampoco. El director nos dijo que no tenía pinta de ser un grupo satánico ni pertenecer a ninguna secta. Desde luego la leyenda urbana dice que sí, pero la leyenda urbana es una cosa y la realidad es otra.
Luis, de Dos Hermanas, ¿se ha investigado con los actuales métodos la desaparición del niño de Somosierra? Otro que desde luego tiene que tener un especial. Yo recuerdo que este programa nació en junio del 2002 y que el tercer programa, si no recuerdo mal, empezábamos con esta historia. Nos lo pedís mucho, pero es que ya empezamos con esta historia, un especial sobre el niño pintor y el niño de Somosierra, y empezamos conectando con Los Cánovas, esa pequeña pedanía de Murcia donde hay una tumba a la que nunca le faltan las flores, una tumba abierta que todavía espera. Esperemos que esa espera se convierta en el regreso con vida de la desaparición más extraña de Europa, no de España, de Europa. La estamos dramatizando, os lo advertimos ya. Esas dramatizaciones del equipo de producción de la SER están haciéndolas sobre la desaparición de aquella noche de San Juan terrible en el puerto de Somosierra. Haremos ese programa, volveremos con esa historia y contaremos los últimos datos. Han pasado ni más ni menos que 17 años. Soy Tomás de Málaga, quería saber sobre el proyecto Fénix. Gracias y un saludo. Proyecto Fénix, efectivamente, no nos dio tiempo a tocarlo, pero la gente, fijaos qué nivel tenéis, ¿no? Nos dejéis abrumados. El proyecto Fénix es un proyecto de la Policía Científica para investigar esos cadáveres sin nombre. Yo me parece inquietante, he visto fotografías de ellos, imaginaos cientos de cuerpos mirando hacia ningún lado y, bueno, realmente sin pasado, sin una identidad y que están esperando pues un veredicto. Algunos se dejan en las facultades, se hacen experimentos con ellos, pero son un auténtico enigma. Hay cientos de cuerpos esperando un nombre. Hola, soy Julio de Palencia. Sí hay un crimen perfecto, o por lo menos un misterio sin resolver. ¿Qué ha pasado con las niñas desaparecidas? En Palencia. ¿Os acordáis? Seguro que mucha audiencia se acuerda. Casi limitando la fecha de Alcácer, una desaparición insólita en Palencia de dos muchachas que empezaron una especie de aventura, salieron sus fotos, recuerdo que era una rubia y una morena, 14-15 años, nunca se volvió a saber, desgraciadamente. David La Cuesta, de Santa Coloma de Gramenet, nos pregunta: ¿cuál ha sido el mayor asesino en serie de España? Bueno, pues según los datos, hay muchos. Ha habido sacamantecas, ha habido sajineros, pero el triste honor lo tiene ni más ni menos que un hombre al que apodaban el arropiero, Manuel Delgado Villegas. Nunca se pudieron comprobar todos los datos, pero se hablaba de 48 muertes. Un hombre absolutamente enloquecido. Se llegó a pensar de él que tenía un cromosoma especial, de una violencia terrible, llamaban el gen del super macho. Y este hombre mataba con un golpe del legionario, mataba con un golpe con la mano en canto, un solo golpe y directamente en la nuez, dejando sin respiración a sus víctimas. Otro de los colaboradores, y la verdad es que este programa, bueno, pues se puede enorgullecer de sus colaboradores, es Salvador Ortega, fundador de Policía Científica, y el hombre que le atrapó y que vivió con él año y medio, creo, persiguiendo sus crímenes y encontrando cuerpos. El mayor asesino, un triste honor de la historia de este país. Carlos Nicolás, que ya nos mete esa sintonía maravillosa, ni más ni menos que Vangelis, gran maestro, Oceanic. Fijaros qué sugerente a las 3:20 de la madrugada, ¿verdad? A mí esta música, quizá porque hice un reportaje con esta música en la cabeza, siempre me recuerda a ese niño de Somosierra del que hemos hablado. Nunca podré despegar estas sintonías con ese caso. Noche de San Juan, 1986, un niño que iba a cumplir 10 años al día siguiente. Se esfumó dentro de la cabina de un camión. Juan Pedro Martínez Gómez. ¿Quién sabe si desde algún lugar está escuchando estas palabras? Lo que sí es cierto es que la labor de Planeta Encantado está siendo fabulosa. Al 7640 nos están llegando ya datos. 3 libros de Planeta Encantado y 3 discos con estas sintonías especiales de Milenio 3, con vuestras preguntas que Carmen ya está leyendo directamente. Tassili, uno de los lugares más extraños del planeta Tierra. Miles de pinturas prehistóricas. Muchas de ellas se dice que representan cosmonautas, astronautas, seres que no tienen nada que ver con los aborígenes que ellos mismos se autorretrataban. Intentemos poner una imagen y una cruz en un mapa. El desierto de Argelia, una meseta que se eleva 1800 metros, 50.000 pinturas. Muchas de ellas son figuras que tienen hebillas, cinturones, cascos, que sobrevuelan escenas. En otras hay naves redondas que vuelan, de las que salen seres, y esos seres extraños, que parecen demonios con escafandra, están cogiendo mujeres embarazadas. Alguien las dibujó así, estas escenas, hace 9.000 años. Es difícil llegar a Tassili, es difícil sobre todo llegar con una cámara fotográfica y es difícil impregnarse de todo ese ambiente. Para que os hagáis una idea, cuando a mediados del siglo XX Henry Lott, del Museo del Hombre de París, llegó hasta allí, se quedó tan impactado, imaginaos de nuevo la escena, y sé que es un esfuerzo a estas horas, pero de un hombre que está con unos paños en una especie de rocas de arena, un desierto inmisericorde, pleno corazón del Sáhara, y se encuentra lo que es la pintura rupestre más grande
del planeta, supuestamente, no se ha encontrado otra parecida, casi 7 metros de alto. Una escafandra perfecta, una cerradura que, digamos, aísla un traje de una pieza y manoplas. Henry Lott se cayó de rodillas junto a su perro, llamó al resto del grupo. Se quedaron casi como rezando, como hicieron aquellos aborígenes hace 9000 años. ¿Sabéis qué nombre pusieron a esa pintura? El gran dios marciano. Y lo alucinante es que una serie de compañeros han estado en Tassili. Desde el año 78, donde Blasque, Brancas, una expedición española, viajó allí para hacer un libro llamado Los dioses del Tassili, uno de nuestros incunables, no se había vuelto. No habían vuelto españoles a fotografiar todo aquello, a sentir aquello, a ver cómo está. Miles de pinturas que nos hablan, quizá, de dioses demasiado extraños, quizá de seres con otra tecnología que llegaron allí, en un punto del tiempo y el espacio, y desde luego dejaron una marca imborrable a aquella gente. Hay un hombre cuyo apellido os va a sonar, se llama Iván Benítez. Es el hijo de Juan José Benítez, está haciendo una labor magnífica. Él hace las fotografías de esa serie, Planeta Encantado, que seguís en la 1, y de esos libros que hoy sorteamos entre todos los amigos que nos estéis escribiendo. Y encima Iván Benítez, en un nuevo puesto periodístico, está dando cancha al tema OVNI, está apostando por él, y nosotros directamente lo hemos fichado. Otro corresponsal en la zona de Castilla-La Mancha, ni más ni menos que don Iván Benítez. Iván Benítez, buenas noches, amigo. Sí, buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Pues perfectamente, y encantado de tenerte con nosotros, que debutes aquí en nuestra pequeña, digamos, tertulia de misterio, pequeño encuentro con lo desconocido que tenemos cada madrugada del domingo y del viernes en la SER. Y espero que no sea la última vez, porque sé que estás dando mucha caña, como tenía que ser, sacando documentos e historias en el pueblo de Albacete, ¿no? Este es tu periódico. Sí, esto no ha hecho más que empezar. Nada, llevamos poco tiempo en Albacete, pero espero, no sé, sacar muchas cosas, ir poco a poco, y bueno, pues tenemos una ventaja. La base militar de Los Llanos la tenemos muy próxima y ahí se cuecen muchas habas. Iván, tú, codo con codo con Juanjo, te has embarcado en la historia de Planeta Encantado. El propio Juanjo nos ha contado muchos de los secretos a los que, bueno, es poner la lupa, ¿no? Intentar que la gente comprenda algunas cosas. Pero a mí como fotógrafo, como gran fotógrafo que eres y que te has metido en 1000 batallas, te has encontrado ahora con el misterio. Por ejemplo, un fotógrafo cuando llega a un lugar bastante prohibido, bastante de difícil acceso, bastante difícil para el común de los mortales, como es Tassili, en el corazón del desierto argelino, un fotógrafo cuando mira por esa lente, ¿qué siente? ¿Percibes algo especial? ¿Cómo es ese lugar, Iván? Es un lugar tengo un gran recuerdo del Tassili, ¿no? Hasta tal punto de que voy a intentar volver 100 veces más, si vivo. Es un lugar misterioso, hay mucha energía. Es el museo más antiguo de pinturas en la humanidad, ¿no? Es una meseta cuarteada de básicamente 800 kilómetros por 50 de ancho, en el que, bueno, pues tienes más de 50.000 pinturas rupestres, ¿no? Y en ese contexto, pues tienes que tener mucha paciencia, porque las pinturas te emborrachan y al final tienes que hay muchos detalles. Pero llegar hasta Llanet es muy fácil. Tú llegas a Argel desde Madrid, 1 hora de vuelo, y luego hay vuelos a la semana Argel-Llanet, y luego, bueno, pues allí te ponen los medios necesarios para poder entrar allá. Lo único que necesitas es paciencia, que te gusta el desierto es extremo, es duro, pero bueno, es muy accesible, ¿no? Nosotros coincidimos allí en la meseta, mi padre y yo pudimos subir 2 veces, en un intervalo de menos de 6 meses, y bueno, pues allí nos hemos encontrado personas mayores, es decir, la voluntad al final de cada uno es la que decide. Desde luego. Iván, cuando uno se encuentra con figuras míticas que muchos hemos visto en libros, en fotografías, en láminas, y que nos hemos quedado muy impresionados, ¿qué siente? Por ejemplo, ¿qué sientes cuando tú pones tus cámaras delante ni más ni menos que de esa pintura que Henry Lott, el descubridor, llamó el gran dios marciano? Pues por desgracia el gran dios marciano se encuentra en muy mal estado, ¿no? Entonces, muy mal estado. Allí han hecho auténticas barbaridades, no solamente Henry Lott, sino también expediciones que han llegado posteriormente de distintas organizaciones. ¿Para qué? Vamos a concretar cuáles, ¿no? Y bueno, han hecho pruebas allí con las pinturas, con productos químicos, y bueno, las han deteriorado, las han dejado muy mal.
En cualquier caso, hay pinturas rupestres como el Gran Dios Marciano, parecidas, pues se me ocurre ahora el Dios con Orantes, que bueno, pues que es impresionante. Te encuentras auténticas pinturas con botas, con cinturones, sobrevolando escenas de caza. Es decir, y claro, esas pinturas tienen más de 9.000 años incluso, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido allí? Es lo que te lo planteas. Todo lo que yo he aprendido desde pequeño es cierto, es decir, habría que volver a contar la historia o qué está sucediendo, ¿no? Es impresionante. No reaccionas hasta que llegas tranquilo a casa y ves, contemplas con detalle otra vez las fotos, porque claro, allí no te da tiempo a reaccionar, ¿no? Seres con escafandra, Iván, como tú decías, correajes, botas que sobrevuelan las escenas perfectamente realistas y, como comentabas, 9.000 años. ¿Cuál es la que a ti quizá más te ha impresionado? Seguramente habrá muchas de las que no sepamos absolutamente nada, porque nos llegó una información que es solo un mínimo porcentaje. Tú hablabas del mayor museo al aire libre de pintura del mundo. ¿Hubo alguna de esas que te dejó, bueno, pues extasiado, ¿no?, por su misterio, porque representaba quizás a seres, o no sé cómo llamarlos, que también quizá pudieron estar por allí en alguna ocasión? ¿Hubo alguna que te llamó profundamente la atención sobre todas las demás? Sí, hubo una que, bueno, yo coincidí con mi padre en este caso, que se llama El Secuestro. Bueno, nosotros le llamamos El Secuestro. Es una pintura escalofriante. Ves un ser con una escafandra perfectamente, con un tubo que se sumerge en una cúpula, en una especie de nave, no sé, claro. La imaginación es importante, y tú imaginas sobre el detalle, es decir, tú estás viendo ahí algo, ¿no? Y claro, estás viendo que esta persona con escafandra y con un tubo que se incrusta en una nave, una cúpula, no sé cómo llamarlo, claro, está estirando del brazo a 3 mujeres, ¿no? Y una que lleva un niño a la espalda. A mí esa imagen me impresionó mucho. Es una imagen que en su día no la supe valorar cuando estuve allí y la vi, pues porque está en muy mal estado, pero luego ya cuando la ves, la contemplaba en casa con las diapositivas proyectadas en la pared, claro, los pelos se te ponían, vamos, era impresionante. Y como esa pintura, pues te encontrabas con decenas de ellas, porque claro, no te da tiempo a ver más que como mucho 50, 60 pinturas, que es imposible. En cada pintura nos deteníamos a contemplarlas bastante tiempo, ¿no? Seres ingrávidos con cascos, con tubos que se sumergen otra vez en naves, bueno, es que es luego una pintura que también le llamamos la medias lunas, que son con medias lunas que están sobrevolando escenas de caza, y que dentro de las medias lunas se encuentran el detalle de los cascos de los cabezas redondas que aparecen en otras pinturas parecidas, ¿no? Como si estuvieran pilotando esas medias lunas. Iván, nos está preguntando la gente, es lógico. Vamos a ver, tú como fotógrafo, que además te has curtido, lo sé bien, en más de una batalla, que has estado en puntos informativos muy calientes aquí incluso en este país, llegas con eso, te quedas un poco, imagino, mosca, sorprendido, fotografías todo, luego, como tú dices, lo analizas, lo ves. ¿Pueden ser dioses o algo más? ¿Representaciones de dioses, digamos, como cualquier otra cultura? ¿O tú lo veías dentro de un realismo como que realmente eran retratos de algo que algún día estuvo por allí? Es importante un detalle, que es el tema de la fidelidad, ¿no? Es decir, allí esta gente hace entre 5.000 y 9.000 años pintaban unas escenas cotidianas de caza, ¿no? Unas escenas cotidianas de convivencia con las personas que tenían al lado, y detallaban muy bien las pezuñas de los animales, detallaban muy bien los lomos de las vacas, detallaban muy bien todo lo que veían. Y junto a estas escenas de convivencia y de caza aparecen estos seres que se llaman cabezas redondas, porque efectivamente si una persona tiene en la cabeza un astronauta, lo único que tiene que hacer es trasladar esa imagen del astronauta a esta escena de convivencia y de caza. Entonces, claro, dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó aquí, no? En aquella época, aquí tuvo que ocurrir algo. Yo me atrevo a decir que allí pasó algo extraño, que aparecían unos seres con escafandras, con botas, con cinturones muy perfectamente detallados. No hay que imaginar nada, aquí se ve perfectamente. Gente que sobrevolaban
si te parece infantil decirlo así, compararlo, pero al estilo Superman, escenas de caza, y que bueno, y que la gente va a tener la oportunidad de contemplar todas estas pinturas en unos trabajos que van a aparecer, o sea que no hay ningún problema. Sí, que lo veremos y la gente podrá opinar, porque luego cada uno imagino que establece su teoría, pero ahí están los documentos. Además, Iván, documentos sensacionales. Nosotros recibíamos hace apenas unos días ese primer tomo de Planeta Encantado, al margen de lo que se está distribuyendo a nivel de kioscos y al margen, evidentemente, de la serie de televisión española. Un libro magníficamente cuidado, con unas fotografías en esta primera parte relacionadas sobre todo con el caso de Perú y el caso de Pascua. Impresionantes, unos documentos que le hacen a no temblar, ¿no? Y viajar a ese lugar, aunque en algunos de ellos, por desgracia, nunca hayamos estado. Pero, ¿por qué Tassili se ha abandonado tanto, siendo un lugar, no sé, tan pródigo, tan distinto? Parece que es el lugar más antiguo donde estas cosas pasan. ¿Cómo es que ha llegado ese abandono? ¿A qué es debido, Iván? Ya sabes que al final muchas veces lo que se intenta es ocultar historias, ¿no? Que bueno, pues que en el día a día los periodistas lo tenemos muy claro, pues como los gobiernos de una manera u otra siempre van a camuflar o teñir realidades objetivas, ¿no? Por eso la propaganda es muy escasa del Tassili, y por eso Tassili se está deteriorando tanto. Es decir, están haciendo allí una serie de pruebas muy sospechosas con las pinturas que al final les están llevando, pues, al desastre total, ¿no? ¿Pruebas con las pinturas? ¿Copiándolas? Sí. ¿O intentando añadirles alguna sustancia? ¿O de qué tipo? No. Utilizan productos, han utilizado productos, pues ensayando con productos químicos para ver si pueden eliminar las pinturas rupestres y de esa manera pues aplicarlos pues a nuestra cotidianidad, es decir, a nuestro ambiente, pues bien con grafitis o bien con lo que sea, ¿no? Son auténticas barbaridades que se están haciendo en uno de los lugares más hermosos del planeta, y que yo recomiendo que todo el mundo que tenga una cierta sensibilidad por saber cosas, que se acerque a este portaaviones de piedra. Iván, pues que encantado de esta primera intervención en Milenio 3, que esperamos viajar contigo a algunos puntos donde tus cámaras y tus lentes han estado y han dejado constancia de todas esas maravillas. Y sobre todo, compañero, que te deseamos muchísima suerte en esa andadura en el pueblo de Albacete. Todos los amigos de Albacete muy atentos, porque en ese diario va a haber información jugosa, y que si quieres, Iván, comentaremos aquí, porque estamos seguros que cuando un periódico da el salto e informa de algunos temas, casi por casualidad, aunque no haya casualidad, pues empiezan a surgir nuevos casos, estamos convencidos. Un abrazo muy fuerte, Iván. Muchísimas gracias y buenas noches. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 3:37, 9,6 grados en el exterior de la Gran Vía, donde se encuentra aquí la cadena SER, por supuesto, y nosotros también sentimos un poco el frío. La música es la idónea, porque ha habido noticias sorprendentes. Pero antes, Carmen, rápidamente, está escribiendo un montón de gente, ¿no? Pues sí, a ese 7640 nos están llegando un montón de comentarios. Ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Apuntaba un amigo: no olvidéis a don Luis Frontela, otro de los mejores forenses que hay en España. Mari de Cuenca: por supuesto. Un amigo de mi novio tiene una casa encantada. La señora de la limpieza vio a su marido fallecido un año antes. Pedro de Cartagena nos dice: en ruta, hola, hoy os saludo desde Milán. Pues un saludo para ti también, Pedro. Qué maravilla. Conozco a alguien que, según él, vio una bola naranja con un humanoide pequeño dentro de la costa una noche. Está muy alterado. ¿Conocéis casos así?, nos pregunta Jorge. Humanoide dentro de una esfera al lado de la costa. Bueno, el caso de los policías de Gerona, por ejemplo, el caso de Galdar en Gran Canaria. Por favor, compañero del volante, envíanos más información, nos pondremos en contacto, o envíanos tú más datos, porque dentro de poco un nuevo caso de humanoides. Los domingos estoy condenado a no dormir hasta las 4, pero vale la pena. ¿Para cuándo un programa de criptozoología, animales marinos, avisales? Para dentro de nada. Esther desde Andorra: ¿vais a poner hoy dramatizaciones? Es para irme preparando. Pues quedan como 2 minutos. Una historia increíble. No os la podéis perder. La terrible pesadilla de un camionero. Y yo me río ahora porque espero que nuestro amigo... esto no pasó en Milán, ¿eh? Era Pedro nuestro compañero, ¿no? Sí. Esto, Pedro, no pasó en Milán, no te preocupes. De vez en cuando un ojillo al lado. Sí. Porque en una noche como esta, hace muchos años, pasó algo excepcional. Ocurrió en la Sierra de Béjar y lo vamos a vivir con todo el equipo de producción de la serie. Estas dramatizaciones que nos ponen el pelo de punta y que hoy pueden ser tremendamente interesantes. Pero antes, ya sabéis, 3 CDs con las músicas como esta. ¿Qué músicas? Madre mía, vamos a escuchar un poco. Todo un genio el señor Vangelis, claro que sí.
Aparte de estas músicas, 3 libros de Planeta Encantado, JJ Benítez e Iván Benítez, juntos en busca de los misterios del mundo. Y para Misterios del Mundo, Carmen, la noticia que está todo el mundo, bueno, absolutamente revolucionado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo pido prudencia, pero ¿qué ha pasado? Pues al parecer se ha aparecido un fantasma en el castillo de Enrique VIII. Las cámaras del circuito cerrado de televisión del Palacio Hampton Court han recogido unas extrañas imágenes en las que se pueden apreciar puertas que se abren solas y una figura de mujer con ropas de época que se dispone a cerrarlas. Según la leyenda, en este castillo que se encuentra al suroeste de Londres, se aparece el espíritu de Catalina Howard, la quinta esposa del rey Enrique VIII, el cual ordenó ejecutarla tras enterarse de que había mantenido relaciones amorosas con otros hombres antes de casarse con él. Uno de los guardias de seguridad del palacio ha declarado: «Me quedé de piedra cuando la secuencia de las cámaras de circuito cerrado mostraron una figura estremecedora vestida de época en la puerta. Era algo fantasmagórico, pues la cara no parecía humana. Mi primera reacción es que alguien nos estaba tomando el pelo. Incluso hablamos con los guías, que van disfrazados, pero no llevan un vestido como el de la figura». Ya en marzo de 2001, la administración del palacio llamó a un grupo de expertos, alertados por las declaraciones de un grupo de turistas que aseguraba haber observado un espectro, escuchado gritos y haber sufrido grandes descensos en la temperatura. Caramba. Bueno, yo de momento pido prudencia. Vamos a ver qué ocurre, vamos a esperar unas semanas, vamos a seguir la noticia, no os preocupéis, directamente allí. Noticia además que ha salido en telediarios a nivel nacional. Sí, todos los periódicos. Bueno, pasan estas cosas, ¿es porque llegan estas fechas? ¿Puede ser un truco turístico? ¿O realmente las cámaras han captado algo? Un día contaremos cómo en Madrid, en algunos puntos, o por ejemplo en el Escorial, se captó la imagen de alguien que parecía que iba en una armadura, alguien también fantasmagórico. Pero si me permitís, y con este fondo maravilloso que surge en nuestra nave del misterio, que pilota don Carlos Nicolás, yo creo que es momento para hacer una pequeña pausa como siempre, subirnos las sábanas. Ya está preparado todo el equipo de producción de la cadena SER, todos los compañeros dirigidos artísticamente por Mariano Revilla. Es una historia que es increíble. Hace poco yo, en mis archivos, recogiendo papeles, volví a encontrarme con aquella portada, queridos amigos. Portadas como ABC, portadas como La Zeta del Norte, portadas como Ya, sacaban la imagen de un camionero, un hombre absolutamente normal que nunca había tenido ninguna inquietud con el tema de los ovnis. Su nombre, Maximiliano Iglesias Sánchez. Era un hombre que viajaba en una vieja furgoneta y que le ocurrió algo excepcional, terrorífico, cambió su vida. Fue noticia con la que se inició el telediario, por 2 días consecutivos, con un caso de Sevilla y un caso de Salamanca. En marzo de 1974, el telediario, imaginaos lo que os digo, iniciaba el tema con este suceso. Algo ocurrió en la noche salmantina, en la magnífica y mágica Sierra de Béjar. Alguien se encontró con unos extraños seres. Alguien pasó la peor noche de sus vidas. Y el equipo de la SER, con Primitivo Rojas, con Paco Barrero, con Rosa María Belda, todos han recreado esta historia, con todos los detalles, para vivirla. Estamos haciendo teatro en el aire. Queremos que viváis los casos desde dentro. ¿Estáis preparados? Noche de miedo en la Sierra de Béjar, marzo de 1974. Aquel día el telediario abrió su tercera edición con una noticia sorprendente. Un viajante de comercio de Sevilla había sido perseguido por un misterioso artefacto. 2 destacamentos militares de la base de Morón de la Frontera se han desplazado hasta la carretera de Castillo de las Guardas para analizar las huellas calcinadas por el objeto volante no identificado. En la zona todo es confusión y temor. En el único bar de Lagunilla, un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, se había formado un considerable revuelo. Yo os digo que ayer se vieron 2 luces como esas cerca del Paso de los Lobos. Las vi con mis propios ojos. Yo te creo. Mi difunto padre vio uno de esos cerca de Béjar, en pleno día. Si hasta Atanasio, el médico, debió encontrarse con un demonio de esos hace un par de semanas. Está claro, patrona, pero ¿de dónde vendrán? ¿Qué querrán de nosotros? Dígame. Sí, don Mateo. Claro que anoté su pedido. Sin falta el chico sale para allí. Muy bien. 6 cajas. Eso es. Con la oscuridad y las montañas por única compañía, la vieja camioneta avia echó a rodar. Maximiliano Iglesias nunca había sentido el mayor interés por los enigmas del espacio. Bastante tenía con su dura vida de transportista. Sin embargo, algo le inquietaba. Quizá fuesen esas luces que él y muchos vecinos habían visto en ese mismo tramo de la carretera.
¿Por qué nunca habrá nadie por este camino? ¡Qué frío! A ver si la radio me acompaña. Último boletín de la noche. Extraño caso en la autopista Cádiz-Sevilla. El protagonista es Cristóbal Muñoz, chofer del presidente de la Diputación de Cádiz, que se encuentra ingresado con fuerte shock emocional. Al parecer, un ser que emitía luz le salió en mitad de la carretera cuando intentaba llegar hasta... Válgame Dios. Es que nos van a invadir. Tanta gente no puede estar mintiendo. Igual son los rusos o los americanos. ¿Qué es aquello? Como en un mal presagio, tal y como había sucedido en la noche anterior, dos luces muy potentes aparecieron de frente, muy cerca del asfalto, como si le esperasen desde hacía tiempo. ¡Tú! ¿Estás loco o qué? ¡Quita las largas! ¡Aparta, hombre! ¿Qué le pasa a esto ahora? Era inútil. Todo el sistema eléctrico se había venido abajo por la influencia de algún tipo de energía. ¡Vamos, arranca de una vez! ¡No te pares! Aquí no, por favor. La soledad era absoluta. A un lado los barrancos y precipicios, y al otro, esperando al final del camino, aquellos objetos posados en mitad de la carretera. De pronto, todo su brillo se apagó como tragado por la noche, y algo comenzó a moverse. ¡Santo cielo! ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? No obtuvo respuesta, pero eran tres hombres muy altos, demasiado para tratarse de seres humanos. Se habían girado al percibir la presencia de la camioneta, y uno de ellos le estaba señalando y había comenzado a subir la cuesta. ¡Socorro! ¡Socorro, ayúdame! ¡Socorro, no hay alguien ahí! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Por favor, que alguien me ayude! Corrió hasta que no le quedó aire en los pulmones. Cuando miraba atrás, veía cada vez más cerca la silueta de aquellos gigantes. Caminaban a grandes zancadas y al mismo tiempo unas voces desagradables y metálicas sonaban por toda la sierra. ¡Regresa! ¡Regresa! Sabiendo que no había escapatoria, decidió tirarse de cabeza en una zanja cubierta de lodo. Allí, asomando justo la cabeza para respirar, vio avanzar a uno de aquellos espectros que iba rastreando entre los matorrales, como buscando a su presa. Entonces comprobó cómo iban enfundados en un traje de una sola pieza, del que solo asomaba un rostro blanco y enrojecido, con ojos tan inexpresivos que parecían los de un muerto. Somos nosotros. Es la hora del regreso. Durante mucho tiempo el asustado camionero quedó allí semienterrado. Sería ya más de la 1 de la madrugada cuando dos fogonazos muy potentes surcaron el cielo como si fueran bengalas. Entonces miró atrás y vio que ya no quedaba nadie en la carretera, tan solo el viejo camión con la puerta abierta. Tengo que arrancarlo como sea. Por favor, arranca. ¡Arranca! A la mañana siguiente, miembros de la Guardia Civil inspeccionaban la zona. Dos científicos excavaban y analizaban cada una de las piedras carbonizadas. En la cuneta había rascones muy profundos. ¿Y dice usted que aquí mismo estaban esos tres individuos? Sí, comandante. Le doy mi palabra de honor. Justo aquí. Y les vi maniobrar con algo. Vamos a ver, el sargento Corvina, tome nota. 3 huellas transversales formando triángulo.
Probablemente realizadas con sierra metálica o similar. Lateral de asfalto quemado a más de 1000 grados centígrados por fuente calórica desconocida. Guijarros derretidos, flora y pequeñas... Maxi fue interrogado durante horas. Su fotografía apareció en la portada de los periódicos de la región. Y luego, todos se olvidaron del caso. Todos menos él, que regresaba cada noche con el corazón en un puño, para mirar las marcas de otro mundo y hacerse 1000 preguntas que no tenían respuesta. ¿Qué querrían de mí? ¿Por qué me eligieron? Santo cielo. ¿Volverán algún día? Es la hora del regreso. Regresa. Como siempre decía Iker, muchísimas reacciones con las dramatizaciones. Al Mundo de Vitoria, antes de que empezara esta dramatización, nos decía: el domingo pasado pasé mucho miedo y desperté a todos mis vecinos con mis gritos. Pero seguir así, por favor, sois los mejores. Besos. Javier desde Almería: ya empezamos. Voy a dar la ronda antes de empezar la dramatización. Bien, vale, valor. Tere desde Palencia: me dan tanto miedo las historias dramatizadas que las grabo para escucharlas de día y bajo el volumen. Son muy buenas, gracias. Hola, un saludo para todos. Estoy muerto de miedo. ¿Para cuándo una historia de Meigas?, nos dice Marcos. Y así muchas más. Nos gusta saber vuestras opiniones de cada historia. A mí se me ponen los pelos de punta. Hay algunas que dan más miedo, otras son más curiosas, más interesantes. Esta para mí es muy especial. Es un caso que me marcó. La portada de todos los periódicos en aquella época, marzo del 74. A raíz de los sucesos de ese día, de esas 2 noches, en Sevilla y en Salamanca y en Cádiz, el ejército decidió, estaba a punto de dar luz sobre los informes OVNI y dijo: volvemos a meter todo el material bajo el sello de materia reservada. Y así estuvo 20 años más. ¿Qué pasó aquellas noches, por ejemplo, en la Sierra de Béjar? El equipo de producción de la cadena SER, dirección de Mariano Revilla, realmente emocionante. Pedidnos, por favor, pedidnos dramatizaciones a partir de ahora, 7640, los temas que queráis. Nos llega Manises, Cabo Valdés, Casos Españoles. Estamos preparando Los Galindos, estamos preparando Somosierra, lo que queráis. Aquello que queráis revivir tal y como ocurrió, con las sensaciones, con los efectos, con los sonidos, vamos a hacer eso, teatro en el aire. Vamos a viajar en el tiempo, como hemos hecho con este caso mítico, Maximiliano Iglesias Sánchez. Los ovnis y los gigantes en la Sierra de Béjar. No son gigantes, pero es el miedo, que también es gigante, lo que se ha apoderado, Carmen, de una aldea embrujada supuestamente en Managua, ¿no? Efectivamente, Iker, en Raití, una aldea que se encuentra en Managua, cerca de la frontera con Honduras, apartada completamente de la civilización. Más de 80 personas dicen sufrir desde hace mes y medio algún tipo de encantamiento realizado por los suquías o brujos malos. Debido al cariz que estaba tomando el asunto, médicos y psicólogos del Ministerio de Salud se trasladaron hasta el lugar, donde hicieron todo tipo de pruebas a los supuestos embrujados. Según declaró la médico Carla Morales, se trata de una enfermedad tradicional en la cultura mísquita, llamada gris signis, lo que normalmente se conoce como histeria colectiva. Los doctores, además de ayuda psicológica, también pues les dieron antidepresivos, pero no sirvieron para nada. Lo único que consiguió calmar los ánimos de los embrujados fue una pócima que realizó el brujo indígena Carlos Salomón. El mejunje contenía, entre otras cosas, uña, cola, caracol de mar, azufre, hilo, cuerno de vaca, un trapo negro y agujas. Para que luego vean que la sugestión no es importante. El miedo puede propagarse, el miedo es un misterio. Yo estoy pensando hace tiempo un programa sobre el miedo, ¿qué os parece? Un programa en el que todos conscientemente nos contagiemos de ese miedo. Y estoy pensando en llamar a unos cuantos amigos que, investigando cosas por esos mundos de Dios, han pasado las de Caín, empezando por nosotros dos, y muchos más. Y recordar esa noche, una noche esas de hoguera, ¿qué os parece? Como cuando nos juntábamos pues en los campamentos, en la playa, y algo nos invadía a todos, ¿os acordáis, no? Había algo que era invisible, era el miedo, era la sugestión. Vamos a ver si lo logramos a nivel de toda España. Y que incluso vosotros nos contéis esas historias, las que os marcaron. Y última noticia, Carmen, hablaremos con nuestros compañeros del CEPESMA. Capturado otro animal abisal, otro calamar gigante. El mito es real, ¿no? Y que era ese 7640. 4 currantes nos decían desde Asturias: exigimos Milenio 3 todos los días de la semana. ¿Qué noticias hay del nuevo Kraken aparecido? Pues dicho y hecho. Pues vamos a dárselas. El pasado domingo, un pesquero que se encontraba en la costa asturiana capturó vivo un calamar gigante de 104 kilos de peso. Los pescadores avisaron inmediatamente al CEPESMA, Coordinadora Española para el Estudio y Protección de la Especie Marina,
Marina, que se hizo cargo de este ejemplar, que es además el segundo más grande hallado hasta la fecha. Tras ser examinado, los expertos aseguraron que se trataba de una hembra perteneciente a la especie Taningia danae, que suele ser 5 veces más grande que los machos de su especie. Estos animales, cuyo hábitat natural se encuentra entre 3.000 y 4.000 metros de profundidad, tienen 3 corazones, un cerebro muy desarrollado y una visión 100 veces más potente que la del ser humano. Realmente impresionante, realmente curioso el asunto del calamar gigante, que siempre nos está esquivando, que nunca se deja filmar, que madre recuerda mía. Ese viaje, ¿verdad? Cuánto mareo. En busca del calamar gigante. Emitimos desde el barco, buscando el calamar gigante. Cuánto mareo, madre mía, cuánto acabamos mareo. dando con el micro de láser encima del calamar. Sí, este micro amarillo golpeó un kraken. Se puede decir que es el único micrófono que ha acabado golpeando un kraken, cosa que no está nada mal. Bueno, pues estamos ya en la recta final. Surge esta música que también sorteamos hoy entre esas llamadas, esa música increíble que se llama, siempre lo preguntáis, siempre lo digo, Millennium, no podía más de otra forma. El señor, otro maestro, Hans Zimmer. ¿Te parece, Carmen, si vamos con los ganadores de esos 3 CDs? 3 CDs primero, 3 libros después. Lo ha dicho la máquina, ni más ni menos. Pues vamos con los ganadores de los 3 CDs. Son Chema desde Toledo, un programa sobre astronautas en la antigüedad. Ajá. Feliz Navidad. Pues también feliz Navidad. Pues también, para ti. y por supuesto ese ese programa, CD. lo haremos. Ana desde Murcia. Soy de cerca de Los Cánovas y todos nos acordamos. Los Cánovas, como hemos dicho, es ese pequeño pueblo, yo siempre lo repito, con esa pequeña tumba a la que nunca le faltan las flores, ese pueblo marcado por la desaparición de ese muchacho, de ese niño que tenía un sueño, ver las vacas pastando en el campo. Por eso su padre le llevó a Bilbao, desde Murcia a Bilbao. Él nunca había estado en una región verde, como era Bilbao, y tenía ese sueño, un sueño truncado. A la altura del kilómetro 93, si no recuerdo mal, Puerto de Somosierra, carretera antigua, desapareció para siempre. Mateo desde Bilbao, un programa de templarios ya. Gracias por contarnos lo que nadie nos cuenta. Pues nos lo pedís mucho y os prometo, con los mejores especialistas y ojalá desde un lugar especial, templarios y sus misterios. Y vamos con los ganadores de esos 3 libros de Planeta Encantado. Ahora los 3 libros, ¿no? Armando desde Mallorca. ¿Podríais hacer una biografía de von Däniken? Von Däniken, Eric von Däniken, el creador de esa conducta que dice que la arqueología guarda algunas piezas que nos demuestran que en la antigüedad hubo otros visitantes. Por ejemplo, lo que hemos hablado hoy con Iván Benítez, Tassili. Pues os prometemos, por favor, pedidnos también biografías, nos lo pedís mucho. Däniken, perfecto el personaje, lo haremos y muy pronto, quizá esta semana. Otro libro va para Laura de Getafe, La Ouija, un especial sobre sus peligros. Estaré pegada a Milenio 3 todas las Navidades. Pues muchísimas gracias, compañeros, gracias por esa fidelidad. Nos vamos a dar la paliza, pero con mucho gusto. Es nuestro oficio y es nuestra pasión, y estamos para eso, para hacer, por ejemplo, temas como la Ouija. Leyenda, verdad, muertes, invenciones, la mente, la sugestión. Ese va a ser un programa explosivo. Inés desde Huelva nos dice: ¿dramatizaréis el caso de Manises? Feliz y misteriosa Navidad. Pues por supuesto que sí, feliz Navidad para todos vosotros. Por supuesto que sí, lo haremos y con mucho gusto. 7640 palabra milenio, y cualquier tema que queráis lo diremos. Hay ya 4 o 5 temas en el laboratorio para disfrutar, pero de lo lindo. Por lo tanto, tenemos una semana apretadísima, día 24, día 27, día 28 y día 31. Ni más ni menos. Una cita con el misterio, con Milenio 3. Ha sido un placer. Entramos en unas fechas mágicas. Vamos a darle la vuelta a esas fechas y hablar de los misterios que ocultan. Y todo el equipo, Carmen, deseamos que estos días sean pues llenos de paz, llenos de amistad y llenos de armonía. Y, cómo no, llenos de misterio y de Milenio 3, ¿no? Pues sí, feliz Navidad a todos, aunque os volveremos a felicitar el miércoles, que estaremos con vosotros otra vez con esos misterios bíblicos. Espero que paséis buena noche y que durmáis. Carlos, Nicolás, maestro, feliz Navidad, compañero.